Hablaremos acerca de control, delito y desviación. Conducta desviada. ¿Qué es una conducta desviada? ¿O a qué nos referimos con una conducta desviada? Una conducta desviada es la que la gente entiende o define como tal a la vista de que alguien está violando o transgrediendo una norma cultural. De igual manera, vamos a definir qué es delito o vamos a ver de qué se trata el delito o qué significa el delito. El delito es un tipo claramente de desviación. El delito consiste en la transgresión de la ley. Existen muchos tipos o categorías de delito, al igual que delincuentes, mas sin embargo, no todas producen reacción de la misma manera. Podríamos decir que la desviación o la delincuencia son mucho más que simples hechos de elección individual o fracasos sociales. En todas las sociedades existe el crimen y la desviación. Los sociólogos están generalmente de acuerdo en que no existe una sociedad libre de delito. Podríamos decir que una sociedad sin delito y desviación probablemente sería muy rígida y muy controladora, y demasiada libertad puede conducir a altas tasas de delincuencia. Algo que tener en cuenta es que no todas las sociedades tienen la misma configuración social del delito. Delito y la globalización. Cuando hablamos globalmente, existen diferencias importantes en las tasas de criminalidad entre países. El proceso de globalización abarca numerosos frentes y entre ellos el crimen organizado a nivel internacional, como el terrorismo, el espionaje o el tráfico de armas. Violencia en Honduras. A continuación hablaremos acerca de la violencia en Honduras. La violencia siempre ha existido a lo largo de nuestra historia, desde la conquista al presente. El despojo de tierras, el sometimiento de indígenas y negros para fines tributarios y laborales, la captura del Estado para favorecer a camarillas políticas, la represión oficial cuando se han perpetrado fraudes electorales, derrocamiento de gobiernos constitucionales, la persecución ideológica, las venganzas familiares, la apropiación de bienes ajenos, secuestros, extorsiones, son algunas de las múltiples modalidades utilizadas a lo largo de nuestro dramático y sangriento pasado y presente. Han ocurrido masacres que han dado la vuelta al mundo, los centenares de privados de libertad, quemados vivos en granjas penales, sin olvidar el reino del terror implantado por militares con la convivencia de civiles en la década de los 980, además de las que actualmente ocurren cotidianamente. Las causales son múltiples y complejas, incluyendo la creciente desigualdad entre ingresos y oportunidades, paralelo a la concentración de la renta en muy pocas manos, la corrupción e impunidad que favorece mayoritariamente a los delincuentes de cuello blanco, el desempleo y subdesempleo, el sistema social y económico excluyente que obligan a miles de hondureños y hondureñas bien a ingresar a las filas criminales, bien a buscar en el extranjero, arriesgando su integridad física, un puesto de trabajo, la desintegración familiar y la ausencia de figura paterna o materna en el hogar, la exaltación de consumismo,
estimulando tanto por la publicidad comercial como por ciertas sectas religiosas que exaltan la teología de la prosperidad, la glorificación de las fuerzas brutas y promiscuidad sexual en películas y telenovelas, la crisis en valores morales y éticas, entre otras. Así Honduras vive una combinación letal de inseguridad física, jurídica, económica y laboral, que crea un estado mental de angustia, zozobra, terror, fatalismo e impotencia entre jóvenes y adultos, que también contribuye al diario éxodo de compatriotas que deciden encontrar paz y refugio allende nuestras fronteras. Tal como lo han señalado estudiosos de esta temática, no es suficiente con incrementar la represión estatal si la misma no va acompañada simultáneamente de acciones que tienden a que las comunidades sean beneficiadas con medidas preventivas que van desde la creación de microempresas hasta la apertura de centros recreativos. Solamente así los pobladores de barrios marginales volverán a ver los agentes policiales a personas en quien se puede confiar para denunciar delitos y delincuentes. Si la limpieza social, escuadrones de la muerte, se fundamenta en la creación de escuadrones de la muerte que recuerdan al 3-16, cuando se implementó la atroz doctrina de la seguridad nacional. Se cae en un círculo vicioso de acción y reacción que desemboca en un túnel sin luz y sin salida. De igual manera, a continuación, vamos a ver un video en el cual presenta la situación crítica de nuestro país o de una u otra forma la representa. A continuación vamos a hablar acerca de la teoría funcionalista, que es la que tiene un vínculo con la violencia en Honduras. Primero vamos a empezar a definir la teoría funcionalista y las bases sociales de la desviación y en qué consiste esta. Todos tenemos ciertas tendencias a pensar en la desviación como el resultado de opciones o fracaso, puramente personal. La conducta desviada viene en gran parte determinada por el contexto social. Hay 3 razones que expliquen esto. Número 1. Lo que se entiende como conducta desviada según cuáles sean las normas sociales de la sociedad en la que vivimos. La desviación se define en relación con algo y estas son pautas culturales específicas que son distintas en sociedades distintas. Número 2. Solo cuando los demás lo definen así, la conducta de uno es una conducta desviada. Número 3. La capacidad de elaborar reglas así como de romperlas no está igualmente obligada entre la población. En otras palabras, la definición de las normas y sus aplicaciones no son diferentes a las pautas de desigualdad social. Funciones de la desviación. En su análisis pionero de la desviación, Emily Durkheim llega a sorprendente conclusión de que no existe nada anormal en la desviación. Según Durkheim, la desviación cumple 4 funciones esenciales para la sociedad. Número 1. La desviación contribuye a consolidar los valores y las normas culturales. Número 2. Las respuestas a la desviación contribuyen a clarificar las barreras morales. Número 3. La respuesta a la desviación fomenta la unidad social. Número 4. La desviación fomenta cambio social. Las conductas desviadas nos obligan a pensar y repensar una y otra vez dónde ponemos los límites y qué grado de tolerancia estamos dispuestos a mantener. Observa Durkheim, hallamos el fenómeno criminal en todo tipo de sociedad. No hay una sola en que no exista criminalidad. Aún cuando sus características cualitativas varían, el delito aparece estrictamente ligado a las condiciones de toda vida colectiva. Por tal razón, considerar el crimen como enfermedad social
significaría admitir que la enfermedad no es algo accidental, sino que, por el contrario, se deriva en ciertos casos de la constitución fundamental del ser viviente. También podemos mencionar que Honduras es afectado por las maras o pandillas juveniles, como expresión de la organización de los jóvenes habitantes de barrios o zonas marginales de las grandes ciudades. Son fenómenos relativamente recientes en América Latina. Se trata de casos probablemente complejos, que están estrechamente relacionados con factores como migración económica y social, las dificultades familiares, la deserción escolar, las competencias técnicas y mínimas, el desempleo o subdesempleo, el desmedido y no planificado crecimiento urbano, la cultura de la violencia y la transculturación. Muchas gracias.